Cuando heredé los $900. 000, de mis abuelos. Los moví en silencio a un lugar donde nadie de mi familia pudiera tocarlos. Me llamo Aiden. Tengo 32 años. Y casi toda mi vida fui el tipo de persona que mi familia daba por hecho tranquilo. Obediente. El que no hace olas. El que siempre cede. Y sí. Tal vez antes era así. Pero cuando mis abuelos murieron y me dejaron toda su herencia, la casa, las cuentas, las inversiones y las acciones que sumaban casi $900.000, algo dentro de mí cambió. Empecé a ver con otros ojos a la gente que me rodeaba. Escuchaba no solo lo que decían, sino también lo que callaban. Y sobre todo, empecé a planear. Porque conocía perfectamente a mi familia. Y sabía de lo que eran capaces. Mi hermano Tyler es 3 años menor. Tiene 29. Pero actúa como si aún tuviera 21. Es ese tipo de persona que brilla en cualquier cuarto simpático. Hablador. Encantador. Y mentiroso. Podía verte directo a los ojos. Prometerte que te pagaría esta vez sí. Y convencerte de prestarle $5.000 para un negocio seguro. Siempre igual. Durante años dejó un rastro de promesas rotas y deudas sin pagar. Abrió tarjetas a nombre de mi mamá sin decirle nada. Ella se enteró hasta que los cobradores comenzaron a llamarle. Le pidió prestado el carro a mi tío. Y el coche apareció abandonado en otro estado. Sin placas. Y aún así, cada vez. Mamá lo defendía. Está pasando por una etapa difícil. Decía. Solo necesita tiempo. Pero yo siempre tuve que ser el responsable. El que arregla todo. El que llega a tiempo. Paga sus cuentas. No causa problemas. Hasta que me harté. Cuando mi abuelo murió. Un año después de mi abuela. Me dejó todo a mí. El testamento se había actualizado 6 meses antes de su muerte. No me sorprendió. Yo fui quien los cuidó cuando nadie más se aparecía. Los llevaba al doctor. Hacía las compras. Llenaba sus papeles. Y me sentaba a escucharlos cuando estaban tristes o asustados. Tyler solo venía en Navidad con una botella de vino cara que ni podía pagar. Se tomaba fotos para Instagram fingiendo ser el nieto perfecto. Y desaparecía. El día que el abogado leyó el testamento, mi madre me miró con esa cara apretada. Decepcionada. Como si yo hubiera robado algo que no me pertenecía. En ese instante supe lo que se venía: una tormenta. La casa era la joya de la herencia. Una hermosa casa victoriana de ladrillos rojos. Más de 100 años de historia. Ventanas altas. Enredaderas que trepaban por las paredes. Había sido de la familia por 3 generaciones. Mis abuelos la cuidaron con amor. Aunque costara caro mantenerla. El barrio ahora valía una fortuna. Jóvenes profesionales. Casas remodeladas. Inversiones por todos lados. Pero ellos jamás quisieron vender. Y ahora. Esa casa era mía para proteger. No me mudé de inmediato. Seguí en mi pequeño departamento y empecé a asegurar cada detalle. Contraté un abogado experto en herencias. Mandé a tasar la casa, valía $680.000. Y lo más importante. Puse todo en un fideicomiso irrevocable. No solo la casa, también las cuentas. Inversiones y hasta los muebles antiguos. No le dije nada a nadie. Ni a Tyler. Ni a mamá. Ni a los primos que ya rondaban como tiburones. Guardé la escritura en un lugar seguro y transferí todo legalmente al fideicomiso. Incluso cambié los servicios de luz y agua a nombre del fideicomiso. No al mío. Me costó dinero. Sí. Pero valía la pena. Conocía demasiado bien a mi familia. Los primeros 6 meses fueron tranquilos. Demasiado tranquilos. Tyler me escribía con excusas tontas. Puedo usar la alberca para una fiesta. La casa nunca tuvo alberca. Mamá empezó con indirectas. No es justo que toda la herencia sea para una sola persona. Hijo. La familia debería compartir. Yo solo asentía. Nunca discutí. Nunca expliqué. Los dejé creer que era ingenuo. Hasta que. Un sábado. Llegaron con todo armado. Vi entrar el coche plateado de mamá al camino de entrada. Tyler bajó primero. Con lentes de sol caros y esa sonrisa falsa de comercial de perfumes. Mamá traía una carpeta de cuero. Caminando con aire de triunfo. Tenemos noticias. Grandes noticias, dijo Tyler. Dándome una palmada en el hombro. Levanté una ceja. Tenemos
Hablamos con un abogado, intervino mamá. Y resulta que la casa debía ser compartida. Tu abuelo cometió un error legal al actualizar el testamento. Pero no te preocupes. Ya lo resolvimos. Tyler sacó un papel doblado de su bolsillo. El título de la propiedad ya está transferido a mi nombre. Todo legal. Tienes hasta el viernes para salir. Yo los miré. No dije nada. Sentí una calma extraña. Casi me reí. Sonreí apenas. ¿De verdad creen que yo dejaría que eso pasara? Tyler soltó una carcajada. Ya pasó. Hermano. Baja a la tierra. Esto no es crueldad, añadió mamá con voz suave. Tyler puede venderla y hacer buen dinero. Tú ya tienes departamento. No la necesitas. Yo solo respondí entiendo. 2 días después. Regresaron con un camión de mudanza y 2 cargadores. Pero esta vez los esperaba. Yo estaba en el porche. Junto a un hombre de traje azul marino con una carpeta gruesa en la mano y una placa en el cinturón. Era el oficial Leven. Del registro de propiedades del condado. Tyler James Green preguntó con voz firme. Sí. Soy yo. ¿Qué pasa? Esta propiedad está protegida por un fideicomiso irrevocable bajo la administración exclusiva de Aiden, Michael Green dijo. Mostrando su credencial. Cualquier intento de transferencia es fraude penal. Tyler se quedó pálido. Fraude. Mamá. Dijiste que el abogado lo revisó. Mamá empezó a titubear. Debe haber un error. No hay error, intervine al fin. Dejé todo bajo protección legal. Ustedes falsificaron un documento viejo creyendo que aún valía. El oficial añadió: el intento de ocupación forzada será denunciado. Si vuelven. Enfrentan cargos. El silencio que siguió fue brutal. Los cargadores se quedaron quietos. Incómodos. Sin saber qué hacer. Tyler bajó la mirada. Apretó los puños. ¿De verdad vas a hacerle esto a tu familia por una casa?, dijo con voz rota. No. Tyler. Tú lo hiciste. Viniste a robarme mi hogar. El que nuestros abuelos me confiaron. Mamá intentó justificarlo. Pero la interrumpí: basta. Ustedes pensaron que yo seguía siendo el mismo tonto de siempre. Pero aprendí. Y me preparé. El oficial remató. Ya se notificó a la policía. Si regresan, serán arrestados. Tyler no dijo nada más. Dio media vuelta y se fue al camión. Mamá lo siguió. Sin mirarme. Cuando se fueron, el silencio pesaba. Pero por primera vez, me sentí libre. El oficial me entregó el informe y dijo: llame si vuelven. Después de que se fue, me quedé en el porche donde solía sentarme con el abuelo. Siempre decía: no juzgues a la gente por lo que dice cuando todos miran. Júzgalos por lo que hacen cuando creen que nadie los ve. Tenía razón. Pensé que todo había terminado. Pero 3 días después, recibí una carta legal de mi madre. Decía que tenía derecho moral a una parte de la herencia. Pedía $150. 000 en efectivo. La copropiedad de la casa y una mensualidad de $3. 000, hasta nuevo aviso. La leí 1, 2, 6 veces. Al principio no lo creí. Luego me temblaban las manos de coraje. Mi propia madre me estaba demandando. Y ya no era solo dinero. Era el descaro. La idea de que yo tenía obligaciones familiares mientras ellos solo tenían derecho a exigir. No respondí. Llamé a mi abogada, Sonia Cruz. En menos de 24 horas. Presentó una orden legal de cese y desista. El fideicomiso era impenetrable. Pero eso no fue todo. Sonia descubrió que Tyler había falsificado firmas y usado un sello notarial falso. El caso pasó a manos de la fiscalía. Yo no les dije nada. Los dejé seguir cavando su propia tumba. Y lo hicieron. 2 semanas después. Mi madre me mandó otra carta. Esta vez llena de drama. Después de todo lo que hice por ti. Eras el bueno. El que nunca se enfrentaba. Y puedes terminar todo esto si haces lo correcto. La ley, y sonreí. Por fin me cayó el 20. Había pasado toda mi vida tratando de ser el hijo que ellos querían. Pero esa mañana entendí que ya no tenía que salvar a nadie. Solo tenía que salvarme a mí mismo. No le respondí a la carta manipuladora de mi mamá. Sonia me pidió específicamente que no cayera en el juego. Solo reenvié todo el mensaje y ella lo agregó al expediente. Que ya crecía como bola de nieve pruebas para un posible orden de restricción si se volvía necesario.
Y luego llegó lo que ahora llamo la gota que derramó el vaso. Una mañana salí por el correo y encontré un papel doblado atorado con coraje en la manija de mi puerta. No venía por el servicio postal. Nada formal, lo encajaron como broma de secundaria. Reconocí la letra al instante, el garabato inconfundible de Tyler. El papel decía: espero que disfrutes jugar al rey del castillo mientras te dure. Acuérdate de quién te va a cubrir cuando el dinero se te acabe y te quedes solo. La verdad. Me solté una risa quicuita. No fue carcajada. Fue esa risa cansada que se te escapa cuando entiendes que alguien no tiene idea de cuánto creciste y de lo infantil que suenan sus amenazas. Me eché la nota. La escaneé para el archivo. Y la sumé a la carpeta legal. Pero en ese momento tomé una decisión firme: ya no solo me iba a defender. Era hora de responder. A Tyler ya lo investigaba el condado por fraude inmobiliario. Pero Sonia me dijo que, si probábamos mala fe y acoso sistemático, podíamos escalar el caso. Y aunque lo penal seguiría su curso, había otro lugar donde podíamos lastimarlo más rápido: su reputación profesional. Su historial de crédito. Sus oportunidades de trabajo. Hace poco consiguió un puesto que para él era prestigioso en una inmobiliaria boutique, de esas empresas que cuidan más su Instagram que sus políticas de cumplimiento. Investigué por mi cuenta y vi que presumían de transparencia y transferencias éticas. Me pregunté, ¿les gustaría saber que uno de los suyos intentó robar una casa con papeles falsos y un sello notarial trucho? Aún así, no actué en caliente. Esperé. Y pasó algo que no vi venir. Mi prima Megan, con quien no hablaba desde hacía como 5 años, me mandó un mensaje por Facebook una noche. Hey. ¿Podemos hablar en privado? Tu mamá está llamando a medio mundo de la familia y diciendo cosas bien feas de ti. Sentí que debía avisarte. Nos vimos a la mañana siguiente en un café. Terreno neutral. Megan siempre fue directa. Sin vueltas. Y eso no cambió. Me enseñó mensajes. Audios. Hasta un chat grupal con 2 primos donde yo ni pintaba. Mi mamá estaba regando una historia inventada según ella. Yo había manipulado al abuelo en sus últimos años. Lo convencí de cambiar su testamento cuando ya tenía la mente mal. Insinuando que lo abusé emocional, legal y casi hasta médicamente. Pintándome como un abusador de ancianos que se robó la herencia. Me mareé del asco al leer eso. Entendí con claridad que esto ya no era sobre la casa. Ni el dinero. Ni los delitos de Tyler. Era control. Mi madre no soportó que yo le dijera no y que protegiera algo de sus manos. Y ahora quería destruir mi nombre por eso. Megan me miró seria y me dijo bajito: no le creo ni tantito. Jaime y Chris tampoco. Pero no va a parar sola. Aiden. Está llamando a todos. Asentí. Con el corazón golpeándome el pecho. Gracias por avisar. En serio. Esa noche casi no dormí. Viendo el techo. Si ella estaba dispuesta a mentirle a toda la familia para presionarme a ceder lo que era legalmente mío, entonces yo tenía que estar dispuesto a terminar el conflicto de forma decisiva. No solo por mí. También para que nunca le hicieran esto a alguien más. Y lo que hice después. Digamos que no terminó con abogados y cartas de cese y desista. Pasé 2 días encerrado en mi estudio. Planeando la respuesta con lupa. El fideicomiso ya estaba blindado. Pero su campaña de difamación corría por la familia como virus. El aviso de Megan llegó justo a tiempo. Pero el daño ya se estaba regando. Empecé a recibir mensajes raros de parientes lejanos: solo quería saber cómo estás. Oí cosas preocupantes. Ojalá no sea cierto. Quedó clarísimo: mi madre estaba a todo vapor con su asesinato de reputación. Ya no quería solo la herencia. Quería dejarme marcado para que nadie me creyera. Sin importar las pruebas. ¿Y si yo dejaba que ese cuento cuajara? Sabía lo que venía: presión de parientes. Susurros de culpa en cada reunión. Gaslighting de todos lados. Al rato querían que yo fuera el grande y entregara algo por la paz. Vi el gancho clarito. Y en vez de morderlo, armé mi trompa. Sonia me ayudó a preparar una declaración legal completa, hechos con pruebas abrumadoras. La solicitud falsa de título con la letra de Tyler. El sello notarial pirata. Las cartas de amenaza. La evidencia del intento de toma de la propiedad. Y la guerra sucia. Agregué captura de Megan. Audios de mi mamá llamándome manipulador avaro. Y la carta ridícula de los $150. Ling ling ling. Pero no lo guardé en un juzgado para que juntara polvo. Hice una versión clara y profesional y la envié a todos los parientes a los que mi madre había envenenado. Adjunté un mensaje corto. Hola.
Sé que dijeron cosas muy serias de mí. Antes de juzgar. Quiero que vean los hechos con documentos. No historias emocionales. Aquí está todo para que decidan por ustedes mismos. Después de esto, no hablaré del tema. Si me creen por la evidencia. Gracias. Si no, es su decisión. Pero al menos, la tomarán con la verdad. Respiré hondo y di enviar a 27 contactos. El golpazo fue inmediato. En horas, recibí 5 respuestas de gente con la que no hablaba en años. Muchas fueron sinceras. Con disculpas. Varias estaban horrorizadas. Mi tía Robin, la que siempre trató a Tyler como niño de oro, me llamó llorando. No sabía nada. Aiden. Te juro que no. Perdón por creerte culpable sin preguntarte. No pedí disculpas. Solo le dije que esperaba que entendiera por qué hice lo necesario para protegerme. Claro. No todos reaccionaron así. 3 parientes del lado de mi mamá se aferraron a su versión. Dijeron que yo fabriqué documentos para inculpar a Tyler. Sabía que no iba a convencer a todo mundo. Pero por cada uno de esos 5, me escribieron en privado. Gracias por decir la verdad. Algo no cuadraba en su historia. Entonces llegó la parte que estuve esperando. Contacté al jefe de Tyler en la inmobiliaria primero de forma anónima. Mandé un reporte completo por su línea de ética PDF ordenado. Con anexos numerados. Incluí la transferencia fraudulenta. El uso deliberado de firmas falsas. Y los posibles delitos cometidos usando el nombre de la empresa. Pensé que tardarían 1 semana o 2. Tardaron 2 días hábiles. Borraron el perfil de Tyler del sitio de la empresa antes de que se acabara la semana. Un conocido mío en la asociación inmobiliaria, compañero de la uni que ahora trabaja en cumplimiento, me contó que la firma abrió una auditoría interna en cuanto recibió la denuncia. Ahí encontraron otras inconsistencias en los expedientes de Tyler. No solo lo despidieron. Lo reportaron a la Junta Estatal. Le congelaron la licencia mientras investigaban su conducta. Tyler me llamó como loco ese día, 11 llamadas perdidas seguidas. No contesté ninguna. Ese fin de semana subió a Instagram una imagen negra con letras blancas: algunas personas destruyen tu vida y se hacen las víctimas. No me nombró. Pero no hacía falta. Los que importaban sabían la verdad. Y todavía faltaba. 2 días después del despapalle profesional de Tyler, recibí un aviso oficial del condado. Había orden de arresto. La solicitud de título falsificada disparó consecuencias serias. Lo acusaron formalmente de intento de fraude de propiedad y presentar documentos falsos a una agencia gubernamental, 2 delitos graves. Me quedé viendo el papel mucho rato. Con el corazón apachurrado. No era el final que yo quería para mi hermano. No quería destruirlo. No quería nada de esto. Pero él mismo empujó todo con sus decisiones. Y ahora había consecuencias reales que ya no estaban en mis manos. Lo presentaron ante el juez 3 semanas después. Sin prensa. Sin show, fecha de audiencia. Un defensor público que no podía pagar. Y un futuro complicado. Probablemente no iría a prisión, tal vez probatoria. Multas. Servicio comunitario y un antecedente permanente. Ese registro lo perseguiría siempre. Conseguir trabajo sería mucho más difícil. Volver a venderse como gurú inmobiliario sería un chiste con ese esqueleto en el closet. Mi mamá se quedó muda cuando la carpeta con pruebas corrió por la familia. Silencio total. No escribió. No pidió perdón. No volvió a pedir dinero. Ni intentó justificarse. 2 meses después. Me llegó una carta formal de su abogada: retiraban voluntariamente cualquier reclamo sobre la herencia y pedían no tener más contacto. En otras palabras, se rindió. Sabía que había perdido. No sentía alegría ni triunfo. No fue gané. Sentí libertad profunda. Esa noche fui a la casa victoriana y caminé despacio por los pasillos. Descalzo sobre la madera vieja que crujía con ese ritmo conocido. Olía a cedro. A libros. Y a las bolsitas de lavanda que mi abuela escondía en los closets. La casa estaba en paz. Por fin mía. Sin amenazas. Me paré en el estudio donde el abuelo leía el periódico cada mañana y susurré: la cuidé. Tal como te prometí. Sé que se habría sentido orgulloso. Sé que lo entendería. Al final. No solo conservé la casa. Conservé mi dignidad. Mi futuro. Mi autoestima. Tyler perdió su carrera. Su reputación. Su récord limpio y la confianza de la familia. Mi madre perdió su historia inventada y su poder para manipularme con culpa.
Y yo gané lo que nunca imaginaron: la fuerza para dejar de ser su víctima. Su salvavidas. Su chivo expiatorio de siempre. Por primera vez en mi vida. Ya no fui el callado que absorbe la porquería ajena. Ya no fui el plan B responsable que arregla todo sin chistar. Fui el que dijo no. El que puso límites y los hizo valer. El que se negó a que le robaran. Lo manipularan o lo culparan para que soltara lo que era suyo. Y esa sensación. Ese alivio de por fin defenderme después de 32 años de doblarme por gente que nunca lo valoró, valió más que los $900,000. 6 meses después. Me mudé definitivamente a la casa victoriana. Vendí mi depa y llevé mis cosas a ese lugar que mis abuelos cuidaron por décadas. Pasé fines de semana restaurando detalles originales, lijé la madera. Reparé el vitral de la escalera. Cuidé los jardines de la abuela. No lo hice solo. Empecé a salir con alguien que conocí en un taller comunitario de restauración, Elena. Una especialista en preservación histórica que amó la casa desde el primer día. Entendió por qué la defendí. Ella también creció con familias complicadas y aprendió a poner límites. Pasábamos las tardes en el porche. Planeando proyectos. Hablando de la vida que queríamos. Por primera vez. No intenté ganarme el amor ni demostrar mi valor. Solo viví con alguien que me veía como soy. De Tyler y mi mamá supe por chismes de familia. Tyler se fue a otro estado. Trabaja en construcción. Intenta empezar de cero. No le deseo mal. Solo no lo quiero cerca. Mi mamá anda diciendo que cambié y que me volví frío. Supongo que desde su mirada es verdad. Cambié. Dejé de ser la persona a la que podía cortar y pegar a su antojo. ¿Y sí? Me volví frío con quienes intentaron robarme y destruirme cuando no obedecí. Conservé la relación con tía Robin y con Megan. Respondieron cuando importaba. Robin hasta me ayudó a investigar la historia de la casa y me conectó con locales que la documentaron felices. Con el resto, los que se alinearon con mi mamá o se hicieron los neutrales. No tuve trato. No por rencor, por sabiduría. No todos merecen acceso a tu vida. Hay gente que ya te mostró quién es. Creerles a la primera es inteligencia. No crueldad. El fideicomiso siguió blindado. Tal cual lo estructuré. Algún día incluiré a Elena cuando demos el siguiente paso. Cuando tenga claro que me ama a mí y no lo que heredé. Será mi decisión. Libre. Sin presiones. En el primer aniversario de la muerte del abuelo, hicimos una ceremonia pequeña en el jardín que él amaba a Elena. Tía Robin. Megan y unos amigos que estuvieron conmigo. Plantamos un arce japonés, cambia de color con las estaciones. Siempre bello. Nunca igual. Como nosotros. Bajo esa luz moteada sentí algo nuevo, paz con mis decisiones. Sin culpa por poner límites. Sin vergüenza por cuidar lo mío. Sin dudas de haber hecho lo correcto. Por más difícil que fuera. Mi mamá y Tyler confiaron en mi culpa. En mi tendencia a ceder. En mi hábito de elegir paz sobre confrontación. Apostaron a que yo era demasiado bueno para pelear. Se equivocaron. Y al equivocarse, me regalaron lo mejor: la certeza de que puedo defenderme. Ganar cuando me subestiman y ser más fuerte de lo que cualquiera, incluyéndome, creyó. La casa estaba detrás de mi ladrillo. Hiedra y historia. Aguantó tormentas por más de un siglo. Sobrevivió porque tenía buenos cimientos. Porque hubo quien la cuidó y no permitió que la destruyeran por una ganancia rápida. Yo me volví como esa casa, construido sobre el cimiento que mis abuelos me dieron. Mantenido por mi propio trabajo. Protegido por límites que aprendí a aplicar. Y como la casa. Voy a perdurar. Porque aprendí lo más importante: familia no es solo sangre. Es respeto. Reciprocidad y cuidado real. La gente que estuvo conmigo en ese jardín. Esa es mi familia. Los que intentaron robarme. Esos son parientes. Y hay una diferencia enorme. Al ponerse el sol sobre el techo victoriano. Con las sombras largas en el pasto. Levanté mi vaso por los ausentes y por la sabiduría que costó. Por el abuelo, que supo que yo era el indicado para su legado. Por la abuela, que me enseñó que ser amable no es dejar que te pasen por encima. Y por el niño callado que fui. Que al fin encontró su voz. El siguiente capítulo ya empezó. No el que Tyler presumía en redes. El mío. Uno donde pongo las reglas. Sostengo mis límites y me rodeo de gente que sí me valora. Y por primera vez en mi vida. No solo sobreviví. Florecí. El callado aprendió a rugir cuando hizo falta. Y ahora que pasó el peligro.
Puedo volver a estar en silencio por elección, no por miedo ni por complacer. Porque ya dije todo lo que tenía que decir. Protegí lo que importa. Me mantuve firme. Gané. Y nunca estuve más en paz. Cuando heredé los $900. 000, de mis abuelos. Los moví en silencio a un lugar donde nadie de mi familia pudiera tocarlos. Me llamo Aiden. Tengo 32 años. Y casi toda mi vida fui el tipo de persona que mi familia daba por hecho tranquilo. Obediente. El que no hace olas. El que siempre cede. Y sí. Tal vez antes era así. Pero cuando mis abuelos murieron y me dejaron toda su herencia, la casa, las cuentas, las inversiones y las acciones que sumaban casi $900.000, algo dentro de mí cambió. Empecé a ver con otros ojos a la gente que me rodeaba. Escuchaba no solo lo que decían, sino también lo que callaban. Y sobre todo, empecé a planear. Porque conocía perfectamente a mi familia. Y sabía de lo que eran capaces. Mi hermano Tyler es 3 años menor. Tiene 29. Pero actúa como si aún tuviera 21. Es ese tipo de persona que brilla en cualquier cuarto simpático. Hablador. Encantador. Y mentiroso. Podía verte directo a los ojos. Prometerte que te pagaría esta vez sí. Y convencerte de prestarle $5.000 para un negocio seguro. Siempre igual. Durante años dejó un rastro de promesas rotas y deudas sin pagar. Abrió tarjetas a nombre de mi mamá sin decirle nada. Ella se enteró hasta que los cobradores comenzaron a llamarle. Le pidió prestado el carro a mi tío. Y el coche apareció abandonado en otro estado. Sin placas. Y aún así, cada vez. Mamá lo defendía. Está pasando por una etapa difícil. Decía. Solo necesita tiempo. Pero yo siempre tuve que ser el responsable. El que arregla todo. El que llega a tiempo. Paga sus cuentas. No causa problemas. Hasta que me harté. Cuando mi abuelo murió. Un año después de mi abuela. Me dejó todo a mí. El testamento se había actualizado 6 meses antes de su muerte. No me sorprendió. Yo fui quien los cuidó cuando nadie más se aparecía. Los llevaba al doctor. Hacía las compras. Llenaba sus papeles. Y me sentaba a escucharlos cuando estaban tristes o asustados. Tyler solo venía en Navidad con una botella de vino cara que ni podía pagar. Se tomaba fotos para Instagram fingiendo ser el nieto perfecto. Y desaparecía. El día que el abogado leyó el testamento, mi madre me miró con esa cara apretada. Decepcionada. Como si yo hubiera robado algo que no me pertenecía. En ese instante supe lo que se venía: una tormenta. La casa era la joya de la herencia. Una hermosa casa victoriana de ladrillos rojos. Más de 100 años de historia. Ventanas altas. Enredaderas que trepaban por las paredes. Había sido de la familia por 3 generaciones. Mis abuelos la cuidaron con amor. Aunque costara caro mantenerla. El barrio ahora valía una fortuna. Jóvenes profesionales. Casas remodeladas. Inversiones por todos lados. Pero ellos jamás quisieron vender. Y ahora. Esa casa era mía para proteger. No me mudé de inmediato. Seguí en mi pequeño departamento y empecé a asegurar cada detalle. Contraté un abogado experto en herencias. Mandé a tasar la casa, valía $680.000. Y lo más importante. Puse todo en un fideicomiso irrevocable. No solo la casa, también las cuentas. Inversiones y hasta los muebles antiguos. No le dije nada a nadie. Ni a Tyler. Ni a mamá. Ni a los primos que ya rondaban como tiburones. Guardé la escritura en un lugar seguro y transferí todo legalmente al fideicomiso. Incluso cambié los servicios de luz y agua a nombre del fideicomiso. No al mío. Me costó dinero. Sí. Pero valía la pena. Conocía demasiado bien a mi familia. Los primeros 6 meses fueron tranquilos. Demasiado tranquilos. Tyler me escribía con excusas tontas. Puedo usar la alberca para una fiesta. La casa nunca tuvo alberca. Mamá empezó con indirectas. No es justo que toda la herencia sea para una sola persona. Hijo. La familia debería compartir. Yo solo asentía. Nunca discutí. Nunca expliqué. Los dejé creer que era ingenuo. Hasta que. Un sábado. Llegaron con todo armado. Vi entrar el coche plateado de mamá al camino de entrada. Tyler bajó primero. Con lentes de sol caros y esa sonrisa falsa de comercial de perfumes.
Mamá traía una carpeta de cuero. Caminando con aire de triunfo. Tenemos noticias. Grandes noticias, dijo Tyler, dándome una palmada en el hombro. Levanté una ceja. Tenemos. Hablamos con un abogado, intervino mamá. Y resulta que la casa debía ser compartida. Tu abuelo cometió un error legal al actualizar el testamento. Pero no te preocupes. Ya lo resolvimos. Tyler sacó un papel doblado de su bolsillo. El título de la propiedad ya está transferido a mi nombre. Todo legal. Tienes hasta el viernes para salir. Yo los miré. No dije nada. Sentí una calma extraña. Casi me reí. Sonreí apenas. ¿De verdad creen que yo dejaría que eso pasara? Tyler soltó una carcajada. Ya pasó. Hermano. Baja a la tierra. Esto no es crueldad, añadió mamá con voz suave. Tyler puede venderla y hacer buen dinero. Tú ya tienes departamento. No la necesitas. Yo solo respondí entiendo. 2 días después. Regresaron con un camión de mudanza y 2 cargadores. Pero esta vez los esperaba. Yo estaba en el porche.